esta reacción que se vio colectiva contra lo que pasó ayer en el tema judicial. Que queremos cosas claras, no queremos cosas raras, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo una época que tal vez el tema de la recesión económica nos hace castigarnos por demás, pero estamos viviendo una época de transformación bestial. La verdad que es bueno ante, de algún modo, la conmoción social y el reclamo muy fuerte de la ciudadanía que la Corte clarifique estos puntos. Creo que es algo que es bueno que el Poder Judicial pueda dialogar en esto con la población y aclararle aquellos puntos que la población interpretó de otra forma. ¿Qué le parece la decisión de la Corte? Sabe que se revirtió, ¿no? No. ¿Cuándo se revirtió? Esta mañana. No me diga. Estoy cacerolando. Si la Corte pide, previo a un juicio oral, en cualquier otro tribunal oral de la Argentina, que le manden el principal, no tendría ningún problema el tribunal oral en suspender el juicio. Este caso es un tema complicado, está una candidata o posible candidata y tiene que ver con la corrupción, que es un latiguillo de batalla que tiene este gobierno. Aparentemente ya sabía el Tribunal Oral 2 que se lo iban a pedir. Y este dato es fundamental. El Tribunal Oral 2 estaba dispuesto a suspender el juicio. Judicial vergonzante, vergonzosa, que pone a la Argentina en una posición internacional incomodísima del lado de la impunidad. Y eso me parece que es lo que la mayoría de los argentinos estamos rechazando hace muchos años. Somos los que venimos luchando por saber la verdad de la corrupción. Yo creo que esto forma parte, la persecución a opositores políticos, sindicales, la del propio Moyano, forma parte de un plan para mostrar a la oposición como demonios, gente mala. ¿No? Es una postura donde ellos se colocan del lado de los santificados, de los elegidos, y el resto son los que han causado el desastre, la corrupción, la inmoralidad. Si el Tribunal Oral lleva adelante el juicio y llega a sentencia condenatoria antes del fallo de la Corte y el fallo de la Corte llega a hacer lugar a alguna de esas 9 nulidades, no se puede hacer un segundo juicio. Ese juicio cae y ya no se puede hacer un segundo juicio, porque no se puede juzgar 2 veces a la gente por la misma cosa. Todo lo que está sucediendo no es tan increíble en la Argentina de hoy. La presión mediática que hubo apenas se conoció aquella decisión de la Corte de pedir el expediente, lo que consiguieron de algunas personas, patética como esa señora que solita con su alma se fue también ella a protestar porque vio que la incitaban y fue a un lugar donde ya no había nadie. Por otra parte, la Corte había cambiado su decisión. ¿Quién podía pensar que en menos de 24 horas la Corte iba a hacer ese papelón? Pero ocurrió. ¿Cuáles habrán sido las presiones? Mariano Martín tiene alguna pista al respecto. Buenas tardes. Hola, Víctor Hugo. Sí, hay algunos datos, porque pudiendo hablar con gente que transita y que está permanentemente en la Corte Suprema de Justicia, surgen algunos datos bastante interesantes. Vos viste que, por supuesto, lo que todos pudimos percibir fue una enorme presión a través de los medios de comunicación, de algunos de ellos medios masivos de comunicación, sobre los jueces del tribunal, las editoriales de estos medios, también, por supuesto, la política ni hablar. El propio presidente de la Nación no tuvo ningún reparo en referirse inmediatamente a esta determinación, que de nuevo no es un fallo de la Corte, es una decisión administrativa de un empleado, de un secretario que toma, digamos, en función de lo que le han planteado los cortesanos, le hace saber al tribunal que quería tomar vista a través de copia de ese expediente. Pero después pudimos ver algunas repercusiones de esto, y hablando con la gente de la Corte, lo que destacan es, obviamente se trata de personas experimentadas, son todos hombres, en algunos casos que vienen de la política, otros que tienen muchísimos años en el desempeño de la labor judicial, por lo cual uno hasta podría decir, bueno, no se vieron demasiado afectados por las declaraciones políticas, porque son hombres que necesariamente tienen que estar en ese trajín. Sin embargo, hubo algunos episodios que, por lo menos en la consideración de los jueces de la Corte, atravesaron límites. Y en ese sentido hay que mencionar de qué manera se movieron las redes sociales, sobre todo aquellas que
uno más o menos puede percibir que responden muy linealmente a lo que designa el gobierno. Y sí, lo que marcaban estas personas que están permanentemente en la Corte Suprema fue que se dieron a conocer a través de estas redes sociales direcciones de jueces de la Corte, teléfonos sensibles de ellos y de la familia, lo que fue cabalmente interpretado, Luli, Víctor Hugo, como un mensaje del oficialismo hacia la Corte Suprema de Justicia. El gobierno es mafia. El comportamiento que tiene, eso que estás narrando, es un hecho absolutamente mafioso. Y lo que sorprende es que, sabiendo cómo son las cosas, los integrantes de la Corte, algunos de ellos, se hayan sentido justificados porque cualquiera tiene miedo. Es mejor mudarse, es mejor decir me voy de vacaciones por un tiempo, es mejor desaparecer que dejar la casa vacía, que dejar vacía la justicia por miedo. Porque si ellos tienen miedo, ¿qué queda para los demás? Para el resto de los mortales como nosotros. No se puede vivir con miedo. Yo siempre le tengo mucho miedo al miedo de los demás. Hay que confrontar con eso. Tienen una responsabilidad muy alta. Si no, ¿para qué llegás a la Corte Suprema de Justicia? ¿Te corren con 4 tweets? ¿O con 4.000 o con 4 millones de tweets? ¿Para qué entras a las redes sociales? ¿Para qué se dejan informar por lo que pasa en las redes sociales que se sabe que están absolutamente intoxicadas de una información que el gobierno es el primero en saber volcarla a través de los trolls? El único dinero intocable todavía, se sabe, es el de los trolls de Marcos Peña. Por supuesto que se lanzaron de la manera que lo hacían. Nosotros hacemos un comentario y aparecen, seguro, yo no lo sé, ¿por qué no los leo? Y entonces estoy como al margen de semejante historia. No podés vivir atado al miedo. Ellos son integrantes de la Corte Suprema de Justicia y lo que han hecho es un papelón. Bueno, Víctor Hugo, lo que responden a eso, que claramente es la pregunta que a todos nos surge y vos lo graficaste con mucha maestría, es ante ese razonamiento los jueces de la Corte lo que dejan trascender es algo muy interesante. La interpretación que hacen de esta, que nosotros vemos desde afuera como un ida y vuelta, es: la Corte dio 2 pasos hacia adelante y dio un paso hacia atrás. Es decir, le hizo saber al tribunal que claramente había errores en la tramitación de este expediente y que probablemente podían generar nulidades, y luego, y pidió el expediente, y luego hizo saber que ese pedido del expediente no iba a implicar de ninguna manera, por lo menos como orden de la Corte Suprema, la paralización del juicio. Es decir, eso es lo que la Corte interpreta como 2 pasos hacia adelante y un paso hacia atrás. Y un paso más que te voy a contar después, si querés, con más detalle. En la Corte, Víctor Hugo, dicen que esto no va a ser gratuito. Es decir, si hablamos de mensajes que el gobierno le hizo llegar a la Corte también le hace llegar mensajes al gobierno y dice, esto que pasó no va a ser gratuito. Y atención, Víctor Hugo, porque en la Corte se están preparando algunos fallos que no necesariamente están en la agenda del máximo tribunal, de la cual ya hemos sido noticiados los periodistas. Puede tomar casos que no estén en esa agenda y darle un golpe al gobierno en el segmento de las finanzas. ¿Cuál causa tiene la Corte, Mariano, que el gobierno podría verse de alguna manera perjudicado o no le gustaría, digamos, el fallo que pueda llegar a dar? No está claro eso y, por supuesto, al menos hasta donde yo llegué, no han querido dar ninguna precisión sobre esto, pero sí el dato más concreto es que no se trata de un fallo relacionado con lesa humanidad, derechos humanos, cuestiones administrativas. Tiene que ver con la cuestión financiera, con el manejo discrecional que puede hacer el gobierno del Tesoro, y es un fallo que hace al sostén de las herramientas financieras de las que dispone el gobierno. Ya lo tendrían previsto de todas maneras. Nunca fue el expediente, no es el expediente. Cuando la Corte pide eso, es la manera de decir no se puede seguir adelante con esta atrocidad jurídica. No puede ser que un gobierno y un periodismo envenenador estén llevando adelante un juicio interpretado por 3 de un tribunal oral que son, cada uno de ellos deben ser una vergüenza, seguramente en línea con lo que pasa hoy día con la justicia. Van a comportarse como un pelotón de fusilamiento y ya empezaron a demostrarlo. La justicia, lo que la Corte interpretó, no puede llevar a cabo este juicio. Es demencial que lo hagan. Cuando pide el expediente le está diciendo no hay juicio, olvídense. Después se echa para atrás. Pero el expediente que va, que viene, no. Lo que la Corte estaba negándole al gobierno, en este caso, era la posibilidad de un uso electoral otra vez. En un año en el que hay elecciones, de nuevo la democracia está intoxicada. Una mujer que va a ser candidata a presidenta casi seguramente, sentada en el banquillo de los acusados,
de crímenes que no ha cometido evidentemente. Acusada además con pruebas que ni siquiera han aparecido, que no las pueden exhibir en el primer día. Entonces la Corte quiso otra cosa, no era un problema, dame el expediente, te doy el expediente, empezás, no empezás. Esto no se puede hacer, quería decir la Corte, y después le faltó coraje para mantenerse esa idea, devolvió el expediente y métanle para adelante con el juicio. Cuando dice, ojo que puede haber nulidades, sí, dentro de 6 meses, 1 año, cuando ya las elecciones hayan transcurrido, cuando ya la democracia haya sido otra vez intoxicada, como lo hacen estos medios de comunicación, y este gobierno que depende de esos medios de comunicación porque de otra forma solo con su alma no se la puede bancar por los errores brutales que comete en contra de la gente y porque solo trabaja para los ricos. En fin, volveremos sobre este tema en el desarrollo de nuestra